Día 177. Carta a los Filipenses. Importancia del libro y estructura. En esta epístola, el apóstol describe el progreso del Evangelio, capítulo 1, versículo 12. Exhorta a la iglesia, capítulo 1, versículo 27. Y narra la situación de su vida de fe, capítulo 3, versículo 12 y 14. Pablo siente gozo en el Señor. Capítulo 1, versículo 14, 18. Capítulo 2, versículo 2. Capítulo 3, versículo 1 y en el capítulo 4, versículo 4. Porque el que comenzó entre los filipenses la buena obra de la comunión en la evangelización, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Capítulo 1, versículo 6. Exhorta a acabar con las murmuraciones y contiendas en la iglesia y exalta la unidad gozosa en Cristo, ya sea que Él esté presente o ausente. El enfoque de Pablo en Filipenses es la vida centrada en Cristo, adornada por el gozo de pertenecer a la familia de Dios. Pablo lo ha entregado todo a Cristo y puede decir con la frente en alto que es siervo, esclavo de Cristo, que para él el vivir es Cristo y que lo que ha perdido todo y lo tiene por basura para ganar a Cristo. Su única pasión es glorificar al Señor. Su anhelo es que lo que siente, lo sientan también los cristianos filipenses. Ora que abunden en el amor de Cristo, que tengan el mismo sentir de Cristo y que conozcan bien lo que pasó Cristo, sufrimiento, muerte y resurrección. El cristiano, como es la experiencia de Pablo, puede siempre declarar por la fe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Leer capítulo 4, versículo 13. Capítulos 3, versículos del 7 al 11. Capítulo 2, versículos del 5 al 11. La relación con Cristo, sin embargo, no debe ser teórica, debe ser real y debe manifestarse en hechos concretos en nuestra vida. Ante la oposición al cristianismo, el cristiano debe mantenerse firme en un mismo espíritu. Leer capítulo 1, versículo 27. Las diferencias entre los cristianos se eliminan cuando estos son de un mismo sentir en el Señor. Capítulo 4, versículo 2. Pablo exhorta a los creyentes a seguir adelante hasta alcanzar aquello para lo cual nos tomó el Señor. Capítulo 3, versículo del 14 al 15. A pensar solo en las cosas que agradan a Dios. Capítulo 4, versículo 8. Uno es como Cristo cuando ve la vida desde la perspectiva de Cristo y actúa con los demás como Jesucristo hubiera actuado. Debido a que primordialmente es una carta práctica, Filipenses contiene poco material histórico. No hay citas del Antiguo Testamento, fuera del tratado momentáneo de la autobiografía espiritual de Pablo, en el capítulo 3, versículos 4 al 7. De la misma manera, hay poca instrucción teológica directa, también con una excepción momentánea. El magnífico pasaje describiendo la humillación y excelencia de Cristo, en el capítulo 2, versículo del 5 al 11. Contiene algunas de las enseñanzas más profundas y cruciales acerca del Señor Jesucristo en toda la Biblia. El tema principal de la búsqueda, la semejanza a Cristo, como el elemento más definitivo del crecimiento espiritual y la pasión de Pablo en su propia vida, es presentado en el capítulo 3, en los versículos del 12 al 14.
A pesar del encarcelamiento de Pablo, el tono dominante de la carta es gozoso. Esta epístola incluye una breve autobiografía. La mención de Timoteo por Pablo sugiere que él fue un ejemplo de humildad al ministrar según el pensamiento de los filipenses. Leer en el capítulo 2, versículo 19 al 24. Algunos creen que esta es la respuesta de Pablo a una carta que recibió de la iglesia de Filipos. Leer capítulo 3, versículo 2, capítulo 4, versículo 10. Ya hemos mencionado que el tema frecuente en Filipenses es el gozo. Pablo se goza en su unidad con esos cristianos quienes en el alma les hace ver que al participar ellos de la abundante gracia de Dios, les da gozo al cristiano en medio de las circunstancias adversas. En el capítulo 1, Pablo escribe del gozo y de las maneras en que éste se puede aumentar aún en sufrimiento, e incluye un informe muy positivo de sus propias circunstancias. En el segundo capítulo contiene varias ilustraciones de gozo al servir, comenzando, por ejemplo, por la excelencia, la humildad y exaltación de Cristo mismo. Las cosas que acompañan el gozo de la salvación de los creyentes están enfocadas en el capítulo 3. Los filipenses son advertidos acerca de algunos que andaban abogando por las buenas obras como sustituto de la justicia que se recibe por la fe. Y finalmente, en el capítulo 4, Pablo escribe acerca de lo que produce el gozo, y él agradece a los filipenses por sus generosos donativos y su contribución para los creyentes de Jerusalén. El escritor de esta carta nunca se refiere a sí mismo como apóstol. Esto era innecesario, porque la iglesia en Filipos nunca cuestionó ni el apostolado ni la autoridad de Pablo, como lo hicieron algunos en Corinto y Galacia. La carta no contiene corrección sobre errores doctrinales dentro de la iglesia de Filipos, ni reproche por las faltas serias. Filipenses es una carta de Pablo de las más llenas de afecto. Puede ser apropiado personalmente al meditar varias veces en las verdades que contiene. Algunas características adicionales para resaltar de Filipenses. Una, que Dios es glorioso, es misericordioso y Dios provee. Podemos ver que Filipenses presenta uno de los testimonios más conmovedores y persuasivos de la vida de Cristo. Pablo abre su corazón y describe su relación con su Señor, diciendo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Capítulo 1, versículo 21. La ausencia de egoísmo e interés propio no implica sentimientos de pérdida, sino solo de gozo y paz en Jesucristo. Por eso alienta a los creyentes a que imiten a Cristo. Invita a la iglesia de Filipos a estar alertas ante la tendencia hacia el legalismo, la cual continuamente se cautivaba en las iglesias primitivas. Los judíos estaban tan atados a la ley del Antiguo Testamento que había un constante esfuerzo por parte de los judaizantes para regresar a la enseñanza de la salvación por obras. Pero Pablo reitera que la salvación es solo por la fe en Cristo solamente, y califica a los judaizantes como perros y malos obreros. En particular, los legalistas insistían en que los nuevos creyentes en Cristo debían continuar siendo circuncidados de acuerdo a los requerimientos del antiguo pacto. Leer en Génesis capítulo 17, versículos 10 al 12, y en Levítico capítulo 12, versículo 3. De esta manera, ellos intentaban complacer a Dios por sus propios esfuerzos y elevarse ellos mismos sobre los gentiles cristianos, quienes no participaban en el ritual. Pablo explicó que aquellos que se habían
sido salvados por la sangre del Cordero, ya no tenían que someterse a rituales que simbolizaban la necesidad de un corazón limpio. Los invitamos para que hoy lean Filipenses en el capítulo 3, versículo 17.